Me da gusto verlos. Si abren sus Biblias, nos vamos a desviar de nuestro estudio. Estamos en Mateo, capítulo 6. Mateo 6. Si necesitan una Biblia, levanten la mano, les prestamos una Biblia en esta mañana. Importante leer las Escrituras, porque no es lo que Pastor Mario dice, es lo que la palabra de Dios dice. Muy importante. Aquí enfrente necesitan una Biblia. ¿Alguien más necesita una Biblia? Aquí la hermana está levantando su mano también acá. Ahí va, nada más un hermano, a ver si alguien le ayuda a mi hermano a correr unas Biblias. Mateo capítulo 6, nos vamos a desviar porque es semana de oración y es importante entender lo que Cristo Jesús dijo acerca de la oración. Aquí en el capítulo 6, y vamos a enfocarnos del versículo 5 al 15, y le he dado el título, y cuando ores. La Biblia aquí nos dice Jesús y la oración. Es con lo que se trata. ¿Ya están todos ahí? Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 5, nos dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Favor de tomar asiento. Nos encontramos en esta mañana aquí en el Evangelio de Mateo. Lo que estamos viendo es una porción del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, como lo hemos estudiado en tiempos pasados, no es para todos. El Sermón del Monte fue dado a los discípulos del Señor Jesucristo. El Sermón del Monte, para entender, no es un sistema de leyes que el mundo o el religioso puede cumplir. Es imposible. No deben de tratar. No pueden. Porque fíjate, son solo los discípulos de Jesús que pueden poner estas cosas en práctica. Y esto solamente es posible. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es aquí, en el capítulo 6, que ahora el Señor Jesús, Él sigue explicando la justicia que es mayor que la de los fariseos, de los escribas y fariseos. Es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque ellos eran religiosos, muy religiosos, y ellos se sentían justificados, pero Él dice, si vas a ser como ellos, tu justicia debe ser mayor de lo que ellos están demostrando. Jesús acusa a los escribas y fariseos de, fíjate, ser hipócritas en su servicio, en sus oraciones y más tarde en este capítulo en su ayuno. Todo lo que están haciendo es hipocresía, les está diciendo. Jesús, hablando aquí,
de los motivos por cuales uno hace las cosas. Nosotros vamos a enfocarnos aquí el por qué. El por qué. O sea, el por qué hacemos nuestros actos de justicia. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué sientes obligado a hacer eso? ¿Qué es la razón que te sientes obligado o quieres cumplir con Dios? Hay que tener cuidado que nuestra motivación por hacer las cosas que no provenga del deseo de ser reconocido por hombres. Porque eso es fácil. Es fácil. Voy a llegar toda la semana. Voy a estar aquí en la semana de oración. ¿Pero por qué? ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón que quieres estar aquí? ¿Porque tienes una relación con Cristo Jesús? ¿Porque sabes que esto le complace? ¿Entiendes que estás respondiendo a su amor? ¿O estás respondiendo por querer poner una cara, una frente de que eres verdaderamente un cristiano? ¿Qué son los motivos? ¿Por qué hacemos las cosas? Y la motivación de hacer sus actos de justicia era para ser visto de hombres. Es la razón que ellos lo hacían. Fíjate, tenemos que entender que la oración es un privilegio que tenemos y disfrutamos como hijos de Dios. Tan importante. El único que tiene este privilegio somos nosotros como creyentes. Es por medio de la oración que podemos recibir su misericordia, su gracia, que nos ayuda en esos tiempos de necesidad. Tanto como podemos encontrar la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestra mente, nuestro corazón. Increíble. Filipenses 4, 6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos. ¿Qué es nada? Nada, ¿no? Ay, pero... Y así nos encontramos. Hay veces, el cielo se cae, el cielo se cae. Andamos como el pollito. Todo va mal. Pero la palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Qué es nada? Nada. No, pero es que no entiende, pastor. Tengo deudas, tengo esto, me falta y... Por nada estéis afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Fíjate, tráeselo al Señor. ¿A dónde más vamos a ir? Ay, compadre, ayúdame porque me faltan... ¿Cuántos pesos? No. Comadre, pero es que... Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Señor, gracias. Gracias que estoy pasando por lo que estoy pasando. ¿Qué? Sí, Señor, gracias. Porque dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchos pierden esta paz y verdaderamente están preocupados, afanosos. No pueden dormir en la noche. La preocupación. Hasta enfermos están, porque los consume. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ofrece paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ay, pero ellos están pasando por cosas peores y mira la paz que ellos tienen. Porque Dios está con nosotros. Se nos olvida. Se nos olvida. Muchos asumen que Dios, fíjate, atenderá nuestras oraciones.
Pero te voy a decir, no todas las oraciones son aceptables a Dios. Proverbios 28:9 dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Me he apartado de la palabra de Dios. Es abominable. No estoy pasando tiempo en la palabra de Dios. No estoy viniendo los domingos, los miércoles. No estoy en la palabra de Dios, en los estudios bíblicos. Mi oración se puede hacer mi pecado. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo de acuerdo a lo que yo quiero y no a la voluntad de Dios. Increíble, increíble. Primera de Pedro 3:12 dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quién son los justos? El creyente, no el incrédulo. Son los justificados, los que aún nunca somos justificados. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Cristo murió por mis pecados, fue enterrado y ha resucitado. Yo he puesto mi fe en Él, creo en Él. Creo que Él es Dios en carne, que vino con este propósito de dar su vida en la cruz. Su sangre fue derramada para que mis pecados pudieran ser perdonados. Soy justificado, como si aún nunca hubiera pecado. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Fíjate. ¿Conoces la oración que agrada a Dios? ¿Oras de esta manera? Es aquí en el Sermón del Monte que nuestro Señor Jesús nos enseña y dice mucho de la oración. Es en esta parte de aquí del Sermón del Monte que Jesús enseñó a sus discípulos orar y menciona varios factores que deben de ser incluidos en las oraciones que oramos al Padre. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana. Primero, no ores como hipócritas. Versículo 4, 5 al 6. Ora sinceramente. Versículo 7 al 8. Ora según la voluntad de Dios. Versículo 9 al 13. Experimentando el perdón de Dios es el versículo 14 y 15. Ay, pero pastor, ¿por qué está ahí el perdón? Porque hay cosas que pueden impedir nuestras oraciones, que ni llegan ni al techo. Y también en eso vamos a ver aquí en esta mañana. Primero, no ores como los hipócritas. Versículo 5 dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. El hipócrita lo hace para ser visto de los hombres. Eso es la motivación atrás del orar. Vemos que ellos oran, les encanta orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Ellos aman. Les encanta orar en público por la atención que se atraen a sí mismos. Los motivos por el cual están orando entonces no son puros, no son aceptables delante de Dios, porque Dios ve esto. Sus motivos por el cual orar es por ser visto de los hombres, vistos delante de los hombres. ¿Para qué? Para que ellos los vieran y pensaran muy bien de ellos. Oh, mira el hermano, oh, la hermana, siempre están orando por... Mira, se encuentran y siempre están orando. Pero ¿cómo está su hogar?
¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo van sus hijos? Porque esa es una persona religiosa que en realidad le está robando la gloria a Dios y se la está trayendo hacia uno mismo. Y estos eran los fariseos y los saduceos y también los bien feos, ¿no? Pero fíjate, Jesús dice esto, ¿por qué? Porque Él entiende sus motivos. Que ellos hacían esto porque buscaban ser elevados en la vista de los hombres. Y esto no está correcto ante Dios. Yo nunca les digo, mírenme a mí. Yo siempre les digo, enfóquese en lo que la palabra dice. Porque yo los voy a fallar. Pero Cristo Jesús nunca nos fallará. Jesús dice, fíjate que estas personas hipócritas ya tienen su recompensa. ¿Qué es la recompensa? Pues te voy a decir, es el halago, la adulación, la alabanza que los hombres les dieron o aún pensaron de ellos. Esta es toda la recompensa que van a recibir. Y qué lástima que es solamente la recompensa de hombres. No es la de Dios. No es la recompensa de Dios. Así que vemos que cuando oremos lo debemos de hacer dignamente y no en una manera de atraer atención hacia uno mismo, usando palabras bonitas que ni aún sabemos qué significan, para que todos nos escuchen, para que queden admirados de cómo oramos, sino oremos para, fíjate, la oración es simplemente comunicación entre uno y Dios. Es lo que es. Te voy a decir, semana de oración, me encanta sentarme con diferentes grupos. Pero la persona, hay veces que me impacta más su oración, es la persona que por primera vez ora en voz alta. Y ora con mucha sinceridad. Ora con palabras sencillas, quebrantadas, veniendo ante Dios. No queriendo tomar escrituras y palabras bíblicas y querer impresionar al resto de las personas en el grupo. Ya que estoy hablando de oración en el grupo, deja decirte también, hay cochinitos ahí. ¿Por qué digo cochinitos? Porque los cochinitos se comen todo, quieren todo, no, todo. Toman el tiempo de orar como si no han orado en casa. Se nos da un breve tiempo, a veces 10, 15, 20 minutos para orar. Somos 5, 6, 7, 8 en un grupo y se ponen a orar. Se nos da una lista en lo que nos debemos de enfocar. Y ahí sí, yo sé, a veces traemos cargas de nosotros mismos y sí, es el tiempo propio. Pero se ponen a orar por la salvación del mundo, la paz en todo el mundo y le dan una correteada y no le dan tiempo a nadie más de orar. Pero ellos oraron. Toda la atención hacia ellos durante ese tiempo. No está bien. No hay que pisarnos. Es tomarnos unos a los otros en cuenta. Salí de las iglesias pentecosteses. Cuando el pastor decía, vamos a orar, todos se agarraban orando al mismo tiempo. ¿Cómo podemos decir amén? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con alguien si no los oímos? Cuando se arriman enfrente, vienen a pedir oración y no dejan que la persona ore por ellos, ellos se ponen a orar al mismo tiempo. ¿Cómo vamos a decir amén? Amén quiere decir que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, con lo que estás pidiendo. Tan importante no pisarnos.
tener ese respeto uno para el otro y escuchar las peticiones de cada persona en el grupo. Y te voy a decir, si les damos tiempo, cada persona va a orar. Gracias a Dios que hay veces hay más tiempo y podemos orar 2 veces cada persona. Hay veces lo dejamos abierto para el que verdaderamente trae cargas. Pero ya oraron todos. No atrayendo atención hacia uno mismo. Porque es lo que estamos viendo aquí, que ellos mismos hacían. El Señor dice, no hagas esto. No hagas esto. Recuerda que si estás orando para ser visto de los hombres, ahí tendrás tu recompensa y no vas a recibir nada de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjate, vamos a continuar porque me estoy adelantando un poquito. Jesús, fíjate, no está condenando la oración pública. El énfasis es el mismo que fue establecido en Mateo 6:1. En el versículo 1 nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Porque hacían todo enfrente de los hombres. La ofrenda. Llegaban y había como un cuernito así, se iba todo. Y ahí daban su ofrenda, pero llegaban y moneda tras moneda, nada más oía clan, 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 clan. No, ellos están dando mucho. Pero la que llegó, la viejita con 2 pennies, dio más. Porque él entendía y nos traer atención. Que no hiciéramos esto, trayendo toda la atención hacia nosotros. El ayuno en la próxima sección habla de que andan ¿qué? ¿No? Los cachetes todos metidos. Ando ayunando. No. Traigo hambre, mira. Traigo la tripa pegada a la espalda. Atrayendo atención, le estamos robando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nos da dirección de cómo hacer las cosas. Y así también es la oración. No, pero es que yo ya llegué y voy a orar y voy a orar más que los demás. No. Es aquí que Jesús enseña a sus discípulos, fíjate, de hacer lo opuesto del versículo 5. Hay un modo equivocado como orar y lo acabamos de ver. Ahora aquí vemos el modo correcto de orar. Fíjate lo que dice el versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, no tiene nada malo orar en público o ante la congregación o orar por los alimentos. Ahora digo esto porque ha habido personas que toman este versículo y dicen, ves, no debes de orar en público. Cuando estás en el restaurante y vamos a orar como familia por los alimentos, dándole gracias a Dios que ha proveído y podemos comer esto. No está bien. No es lo que está diciendo. No es lo que está diciendo aquí. Fíjate, 1 Timoteo 2:1 dice así: exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hay que orar por todo, especialmente aquel que no cree, por la salvación de ellos. Juan 6:11 dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Entonces Jesús le dio gracias a Dios el Padre en ese momento, enfrente de todos. Entonces no es decir que no puedes orar públicamente. Pero ahora, si está mal orar en público, si no acostumbras orar en privado, solamente lo haces como un show. ¿Por qué? Porque estás enfrente de la familia, ellos saben que vienes a la iglesia y no. Las personas que no están observando orar en público pueden pensar que oramos por de costumbre
en casa y no es el caso. Estamos dando una apariencia falsa. Eso es hipocresía. ¿Ves? Entonces, sí es. ¿Por qué? Porque están hablando de atrás de una máscara. Es lo que hipocresía quiere decir. Hablar de atrás de una máscara porque estás poniendo algo falso enfrente de todos. Así que orar en privado es lo que debemos acostumbrar. Y es lo que la palabra aposento significa. Un lugar privado. Así que este versículo no está prohibiendo orar en público, pero la pregunta es, ¿estás orando en privado? Si está prohibiendo hacer ocasiones en público para ser visto de los hombres, porque recuerda que ellos ponían un show. En las sinagogas, en las esquinas, se ponían a orar y un gran show. Y no lo hacían en privado. El Señor dice, comienza en tu hogar. Oración debe de ser ofrecida para ser visto por Dios, no por los hombres. La persona que ora mucho en secreto está orando para ser visto por Dios y no por los hombres. La razón por el orar en un lugar privado con Dios es para remover las distracciones. Y en removiendo las distracciones uno podrá entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Él. Él desea comunicarse con nosotros. Segundo punto, ora sinceramente. El versículo 7 nos dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Fíjate, su palabrería. Ya hablé acerca de orando en el grupo. Ahora, no hay nada mal con una oración larga, sino más bien, aquí Jesús está advirtiéndonos en cuanto a las oraciones que llevan mucha repetición, mucha palabra o repetición. Ahora, los gentiles hacían largas oraciones, pero eran largas porque se ponían a repetir lo mismo y luego lo hacían en público. Vanas repeticiones es la palabra batologeo del griego y denota la idea de hacer repeticiones que no tienen algún sentido o dando a entender que Dios no nos entendió la primera vez. Porque no me ha entendido, lo tengo que repetir. Y no me entendió la segunda vez, la tercera, cuarta, quinta, lo voy a tener que repetir. Vanas repeticiones o por su palabrería no significa que Dios nos va a escuchar más rápido, porque es lo que ellos piensan. La respuesta de nuestras oraciones vendrá cuando sea el tiempo y es la voluntad de Dios. Es cuando Él contesta. Ahora, hay 3 maneras que Dios contesta oraciones. Les he dicho en el pasado. Contesta la oración, dice sí, dice no. Y dice, ahorita no, más tarde. Pero es como contesta las oraciones. Pero nosotros ya queremos, ya ahorita, lo que estoy pidiendo. No es McDonald's o Jack in the Box que vas y pides. No, no es así. No funciona así. Es más, aquí vemos ejemplos de vanas repeticiones en sus oraciones de los gentiles a sus dioses falsos. Primera de Reyes 18:26 dice así: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Fíjate, desde la mañana hasta el mediodía, repitiendo el nombre de Baal, diciendo, Baal, respóndenos. Desde la mañana hasta mediodía.
Vanas repeticiones a sus dioses falsos. Y el Señor dice, no lo hagas. No lo hagas en esta manera. Baal, no, respóndenos. Baal, respóndenos. Baal, ¿te imaginas? Por horas. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y no nomás, fíjate, van a repeticiones. Baal, respóndenos, pero ahora ya están saltando, brincando, repitiendo. No ores de esta manera, está diciendo el Señor. Hechos 19:34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los... Por 2 horas. Hablándole a un Dios falso. Diosa falso. Increíble. El Señor, no hagas esto. No ores de esta manera. Vanas repeticiones. Dios no va a responder nuestras oraciones por la cantidad de palabras, sino por la calidad de nuestro corazón. Versículo 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe lo que necesitamos. Pero a veces nosotros estamos pidiendo no lo que necesitamos, pero lo que queremos. Por eso te está diciendo no. No. Nuestro tiempo de oración no es un tiempo donde uno le informa a Dios todo lo mal que está pasando en su vida. Él ya lo sabe. Pero personas llegan y llegan con su larga lista de necesidades. Sentarme ahí orando y repasándole la lista desde cuando estaba chiquillo y tenía el triciclo y no tenía 3 llantas, tenía 2. Que la bicicleta que mi papá me dio estaba quebrantada. Y comienza una lista y se ponen a orar. Él ya sabe lo que necesitamos antes de que uno se lo pida. No es en las palabras, es en la sinceridad de corazón que uno se arrima. No te hagas como ellos, hipócritas que piensan que serán oídos por su palabrería. Este no es el caso. Tenemos que tomar en cuenta que la mera recitación de oraciones memorizadas pueden ser una vana repetición. Tenemos que orar según la voluntad de Dios. Versículo 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En decir estas palabras estaba viendo y algunos lo estaban repitiendo. ¿Por qué? Porque fue lo que se nos enseñó. Fue lo que se nos enseñó. Muchos conocemos esta oración como el Padre Nuestro. Es como lo conocemos. Pero te voy a decir, no es un título de una oración para orar. No es un título, esta es una oración que debes de orar. Quiero que entiendas, es un modelo de cómo orar. Es lo que nos está enseñando. Jesús enseñándonos cómo orar. Yo me recuerdo muy bien. En mi religión de niño, iba con el padrecito y le contaba mis pecados, aún de joven. Y me decía, ¿qué? Pues dime, ve 5 Padre Nuestros. ¡Wow! Me fue bien.
Yo pensaba que iba a decir 25, pero fueron 5, ¿no? Ya se me perdonó todo pecado en repetir esta petición. Y es más, mi amigo a un lado, ¿cuánto te dijo a ti? Son 7, carrerita. No, Padre nuestro que está en el cielo, santificado. Ahí estamos. ¿Qué se ha hecho? Una vana repetición. No es lo que quiere Dios. No es lo que Él desea. Increíble. Pero se me hace interesante que nunca me enseñaron lo que la palabra de Dios dice, fíjate, antes del Padre Nuestro. Lo que acabamos de ver. Nunca se expresó eso. Uno va a la doctrina y se les explica, esto es lo que debes de hacer. Pero no nos da la razón. No explica lo que acabamos de ver. Y luego uno toma esta oración como algo que debemos de repetir en cada momento. Pero esta oración, una vez más, es un modelo para aprender qué es lo que va incluido o qué debemos de incluir en nuestras peticiones, en nuestras oraciones. Jesús es lo que está haciendo aquí, enseñando a sus discípulos, podemos decir a sus discípulos cuáles ingredientes deben de ser incluidos en sus oraciones. Por eso comienza, vosotros pues oraréis así, oraréis en esta manera, para entender. Oraréis en esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjate, lo primero que hacemos, lo primero que vemos que en este modelo la oración se dirige al Padre que está en los cielos. Lo tomamos en cuenta a Él. Padre nuestro, Padre nuestro. El justificado puede decir esto. Si lo dices sin conocer a Cristo como Señor y Salvador, no es tu Padre. Es Padre nuestro, del creyente. Te pregunto en esta mañana, ¿es tu Padre celestial? ¿Lo conoces a través de Cristo Jesús? Fíjate, Jesús también nos enseña que no simplemente es solamente pedirle al Padre, sino que también debemos adorarlo por medio de la adoración. Estás en los cielos, Creador, no nomás de los cielos, pero de todo. Santificado es tu nombre, bendito. Increíble. Darle su lugar propio, porque Él es Dios y no hay otro. Él es el Dios todopoderoso. Santificado sea tu nombre. Es tener y expresar reverencia por Dios y por su nombre. Santificado sea tu nombre. Es orar que el nombre de Dios sea puesto en alta estima y santificado por los hombres. El versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí vemos dos peticiones más. Vemos que en estas peticiones todas están relacionadas con Dios. Hágase tu voluntad, no mi voluntad. Así como en el cielo, así en la tierra. Vemos que a este punto de enseñándonos cómo orar, no hay referencia a mí. Pero muchos comenzamos nuestro, ay Señor, usted sabe lo que estoy pasando, ay necesito esto. No lo hemos tomado en cuenta. ¿Quién es Él? Vemos que en este modelo de oración, mi prioridad es en la voluntad de Dios que se cumpla. No mi voluntad, pero su voluntad. La verdadera oración, fíjate, comienza con Dios y el propósito de Dios, que es el plan de Dios, que se cumpla ese plan de Dios.
Así que Jesús está instruyendo a sus discípulos orar. ¿Por qué? Por el reino venidero. A muchos de nosotros se nos olvida del reino venidero. Nos enfocamos en las necesidades que tenemos en el mundo en vez del reino venidero. Cuando oramos debemos de tener en cuenta que Dios va a contestar nuestras oraciones cuando sea su voluntad y no la de nosotros. Mira el ejemplo que Jesús nos dio. Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su voluntad. Sí, estoy sufriendo y duelo y no quiero hacer, pero Señor, que se cumpla su voluntad. Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Estoy sufriendo y quiero cumplir, que se haga su voluntad. Hay dolencia, estoy sufriendo, estoy enfermo. Mi matrimonio está pasando por gran fracasos. Pero Señor, que se haga su voluntad. Que se cumpla y vas a ver cómo la mano de Dios se mueve. Hay veces no queremos entregar a esa persona. Nuestros hijos se descarrilan. Pero no queremos orar, Señor, que se haga su voluntad. Y hay veces es lo que necesitamos orar. Y pase lo que pase, porque estamos confiando en Él. Pero vemos que estas no solamente fueron palabras de enseñanza en la vida de Jesús, Él mismo las vivió, las mostró en su vida práctica. La voluntad de Dios se cumple en el cielo, tanto como en la tierra. El versículo 11 nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseña a pedir por el pan de cada día. Pero pastor, tengo mi refrigerador bien lleno. Gracias Dios. ¿Qué has proveído? ¿Qué ha proveído por nosotros? Hay que pedir por nuestras necesidades físicas. El alimento de cada día que es necesario para vivir, para que se siga cumpliendo su voluntad en mi vida. Quiero que entiendan, es pedir por el alimento físico, pero también por nuestras necesidades espirituales. Las dos son provisiones esenciales para la vida, de sumamente importancia para nuestra vida física, tanto vida espiritual, porque Él es el pan de vida. Amén. Versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Vemos que el perdón es muy importante. El pedir perdón de nuestros pecados, de nuestras deudas. ¿Por qué? Porque nosotros le fallamos a Dios todos los días. Todos los días. Venimos a estar endeudados con Él, con su justicia, la cual demanda castigo por las fallas que hemos cometido. Ahora, porque Dios nos ha perdonado nuestras deudas, nuestros pecados, nosotros también debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido a nosotros. Esto fue lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, te voy a decir, muchas veces va a ser: los he perdonado, no tengo nada en contra de ellos. Perdónalos. Pero ellos van a vivir su vida y tú vas a vivir tu vida. No quiere decir que van a ser los mejores amigos, no. Pero no tienes nada en contra de ellos. Pero ellos, especialmente si son en el mundo, y desgraciadamente, a veces son hermanos, hermanas, que no dejan. Pero no tengas eso en contra de ellos. Perdónalos, déjalos, ponlos en las manos de Dios.
Porque te voy a decir, muchos no están recibiendo el perdón de Dios dado a que ellos no están dispuestos a perdonar a los que los han ofendido. Pero es que me miró mal hace 7 años y no se sonrió. Llegó con la misma blusa que yo traía. ¿En serio? Son cosas tan insignificantes que a veces uno está molesto con alguien. Perdónalos. Te voy a decir, muchas de las veces el perdón no es para ellos, es para ti. Para que no vaya a ver y tome raíz adentro de tu corazón. Estés agrio, agria, que estés molesto, que siempre andes. ¿Por qué siempre te miro enojado? Ay, no estoy enojado. ¿En serio? El rencor que hay en la vida de uno no es para ellos, es para ti. Porque somos libres. Pero a veces uno anda cargando eso con uno mismo por tantos años que ya ni me recuerdo, pero sí, tengo una razón, pero ya no me... sí, estoy enojado con ellos. Una vida agria, que nadie quiere estar alrededor de ti. Ay, ¿y por qué no tenemos amigos? Ay, pues pregúntate. Pregúntate. Esto es algo personal e individual. Es fácil pensar en otros. Oh, man, ¿por qué no está aquí fulanito de tal? Les hubiera caído bien este. No es para ellos, es para ti. Comienza con nosotros. Hay tiempos, y este es uno de ellos, que tenemos que escudriñar nuestras vidas, nuestro corazón. El versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora bien sabemos que Dios no nos mete en tentación. Pero es lo que la Escritura dice aquí. No. Deja aclarar. Santiago 1:13 dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, para entender, cuando dice aquí, y no nos metas en tentación, es una súplica a Dios, la cual uno le está pidiendo ayuda. Se puede mejor entender, no nos dejes caer en la tentación. Ayúdanos. Líbrame del mal. Es pedir ayuda a no caer en la tentación severa, en una tentación que no vayamos a poder aguantar. ¿Por qué? Porque Él siempre provee el camino para salirse. Mas líbranos del mal. Dios no permitiera que estemos en una tentación que sea más para nosotros. Porque no nos va a tentar o permitir ser tentados con más de lo que podemos. Hay veces uno piensa, no, pero no puedo, no lo voy a soportar. Es lo que Dios quiere, que entiendas y que puedas poner en práctica. Señor, te necesito para poder tener victoria en esta área de mi vida. 1 Corintios 10:13 dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ay, yo soy el único. No eres. Todo humano pasa por lo mismo. Es lo que la palabra de Dios dice. Para que no vayas en esos pensamientos equivocados. Ay, pobrecito yo soy el único. Mira cómo No. Salte de ese estado de mente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos pasamos por lo mismo. Pero fiel es Dios, que no os deja ser tentados más de lo que podéis resistir. Si estás pasando por eso es porque Él sabe que lo puedes resistir. Si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está la puerta. Ahí está la salida.
Ay, no la veo, no la veo. ¿Por qué? Porque estás ansioso. Por nada estéis afanosos. Así que vemos que no es Dios el que nos da la tentación, pero sí lo permite para probarnos. Pero Él es fiel y nos da la salida. Y es lo que debemos de orar. De poder soportar la tentación, tanto poder ver la salida. Orar por la protección y la liberación del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vemos que terminamos la oración como la comenzamos, alabando a Dios, reconociendo que Él tiene el poder y solo Él se merece la gloria por todos los siglos. Amén. Lo que podemos ver en este modelo es que Jesús nos está enseñando 3 formas de oración. Primero, la oración es adoración. Segundo, la oración es el conocimiento y temor de la grandeza y la gloria de Dios. C, la oración también es petición, es el pedirle a Dios por mis propias necesidades, tanto intercediendo por las necesidades de alguien más. El último punto, experimentando el perdón de Dios, versículo 14 y 15, dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En toda esta oración, fíjate, Jesús toma el momento de explicar un poquito más de lo que ya dijo en el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Qué curioso que Jesús le está poniendo el énfasis en que si nosotros, sus discípulos, verdaderamente hemos experimentado el perdón de Dios, entonces estaremos más dispuestos a perdonar a otros. Jesús colgó en la cruz y Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjate, no creo que ninguno de nosotros hemos sufrido eso. Sí, claro que estamos sufriendo. No quiero minimizar, hacerlo menos de nuestros sufrimientos. Pero es importante el perdón. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es cuando uno no perdona a los que nos ofenden que estamos mostrando en realidad una actitud. Cuando perdonamos, estamos mostrando una actitud que Dios nos ha enseñado. ¿Qué nos perdonó? Fíjate de qué nos perdonó. Si Dios nos ha perdonado tanto a nosotros, Él tuvo, fíjate, misericordia de nosotros. Nosotros también debemos de hacer lo mismo con los demás. Yo sé que no es algo fácil, pero vemos que Jesús le puso una gran importancia, tanto la necesidad de hacerlo. Te pregunto, ¿quieres que el Señor te perdone tus ofensas? ¿No? ¿Quieres que el Señor te perdone tus ofensas? Si le contestas sí al Señor en este momento, entonces tienes que perdonar a los que te han ofendido. Vemos que esta oración, conocida como el Padre Nuestro, Jesús no les enseñó a sus discípulos repetirla en vana repetición y orarla en cada momento. Es un ejemplo de cómo orar. Amén. ¿Qué es la aplicación aquí? 4 puntos de aplicación. Primero,
Tenemos que guardar de hacer nuestra justicia delante de los hombres, de ser notado por ellos. Ten cuidado. ¿Qué es la razón que haces esas cosas? 2, es de gran importancia no ser hipócritas. Porque si lo somos, vamos a agradar a algunos hombres, pero desagradamos a nuestro Dios. 3, la oración es para ser visto de Dios y no por los hombres. 4, muchos no están recibiendo el perdón de Dios, dado a que ellos no están dispuestos a perdonar a los que los han ofendido. Yo no sé cómo está tu relación con el Señor Jesús en este día. No lo sé. No puedo ver tu corazón, pero el Señor sí ve. Él sabe si tienes una relación con Él o no, si lo conoces como Señor y Salvador. Pero es lo que se te da en este momento, la oportunidad de ser salvo, de conocerlo como Señor y Salvador. En un momento va a haber hermanos y hermanas. Arrímate, responde. Hay que responder al Espíritu Santo. Si te está hablando, para que haya arrepentimiento en tu vida. Primero, para conocerlo personalmente como Salvador. Segundo, porque te has alejado y en realidad no estás caminando como debes de caminar. Pero el Señor nos conoce tan bien, conoce todo de nosotros. No hay nada que podemos esconder. Este es el tiempo de responder. No te vayas en la misma manera en que llegaste en este día. Este es el día que puede haber un gran cambio en tu vida.